Pues el nombre y dónde vive. Sí, listo. Listo. ¿Ya pusiste? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Fue una invitación que se hizo con muy corto tiempo, aprovechando pues la venida de una comisión de México. Ya les vamos a contar un poquito quiénes son ellos, pero nos agrada mucho saber que pudieron venir a acompañarnos el día de hoy de diferentes organizaciones y diferentes instituciones. Me presento, mi nombre es Kelly Andrea Aguirre, yo soy docente de la cadena ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Les cuento, especialmente para los invitados internacionales, yo soy administradora ambiental, soy magíster en ecotecnología y candidata a doctora en ciencias ambientales. Es un placer, un gusto para nosotros pues tenerlos acá el día de hoy. Yo soy líder de un semillero de investigación que se llama Ingetec, que abarca los programas ambientales y agroforestales de acá, de nuestra escuela, y vengo trabajando con la compañera que ya le voy a dar la palabra para que se presente, que hace parte de la cadena pecuaria. Entonces, muy importante este espacio para demostrarle que no tenemos que trabajar de forma exclusiva desde nuestras profesiones, sino que podemos hacer una articulación desde los diferentes programas. Entonces, le voy a dar la palabra a la compañera y les cuento un poquito quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Kelly. Bienvenidos todos. Mi nombre es Lina Marcela Henao, de profesión zootecnista, especialista en gestión ambiental y candidata a maestría en desarrollo rural. Bueno, junto con el proyecto que estamos desarrollando aquí en la universidad en producción piscícola, pues se han hecho diferentes contactos también a nivel internacional. Entonces, a través del semillero de investigación de producción pecuaria Siagún, se hizo pues el contacto con la Universidad de Querétaro en México, con el contacto con el profe Juan, que está acá con nosotros, bienvenido. Y pues la idea es poder mostrar diferentes alternativas de alimentación en producción piscícola. También hacemos parte de la cadena acuícola de Risaralda, entonces gran parte de las personas que hay acá, pues trabajamos directamente en producción piscícola. Tenemos hoy a la Universidad Tecnológica, UNISAR, SENA, UTP, bueno, ya la mencioné, UTP, sí, Querétaro, la Universidad de Querétaro, diferentes estudiantes, productores, bienvenidos, qué rico que estén acá con nosotros en este espacio. Y bueno, entonces, no siendo más, estamos por acá. Paso. Bueno, muchas gracias. No, como para que nos reconozcamos, porque no hay como mucho tiempo tampoco, quisiera pues que los estudiantes y los profesores de la Universidad de Querétaro pues se pusieran de pie y nos saludaran como para reconocerlos. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a la UNAD. Bienvenidos acá al CIP Dos Quebradas, esperando pues que no sea la primera visita. Les cuento, hace aproximadamente 3 años nuestra universidad firmó un convenio con, muchas gracias, con la Universidad Autónoma de Querétaro de México, sí, y venimos pues trabajando diferentes iniciativas con ellos desde la parte de transferencia del conocimiento, de proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, es un gusto para nosotros pues tenerlos el día de hoy acá. También tenemos, ustedes son productores ¿de dónde, perdón? De Pereira. Sí. Productores piscícolas. ¿Y tú? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe, soy egresado de la UNAD y hago parte del semillero de investigación. Ok. De la Gobernación de Risaralda nos acompañan los compañeros de la UNISAR, los compañeros de la Universidad Tecnológica de Pereira, del SENA Regional Risaralda y nuestros compañeros unadistas. Por favor, los unadistas se ponen de pie. El equipo local, bienvenidos. También nos acompañan conectados algunos compañeros profesores estudiantes y me imagino que de otras instituciones, y también tenemos un estudiante pasante de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras del programa de Ingeniería en Zootecnia, que está acá desde el viernes y nos va a acompañar
3 meses. Entonces, bienvenidos todos. La idea es que hoy vamos a tener a nuestro invitado especial, nos va a compartir sus experiencias y pues que ustedes puedan hacerle muchas preguntas. Entonces, quiero presentarles entonces al doctor Juan Fernando Trejo, García Trejo, perdón. Él es licenciado en biología, maestro en ciencias y doctor en ingeniería, y es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Entonces, bienvenido, profesor. No sé si quieres. Entonces, bienvenidos. Juan, ¿tú quieres hacer algunas palabras? Juan, en representación de nuestra escuela, antes de darle la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarlos a todos nuestros invitados internacionales y a los que también nos acompañan de las universidades aliadas, amigas y todos nuestros estudiantes también. Un gusto desde la escuela poder tener este tipo de espacios académicos de reflexión, de intercambio de experiencias que permiten el fortalecimiento y el mejoramiento disciplinar de todas las personas. Contar también con los productores de aquí de la región es bastante importante porque este tipo de experiencias que nos trae hoy el doctor Juan, pues seguramente va a servir para poder aplicarlas en todas las parcelas, en todas sus explotaciones y también en transferir esos conocimientos a los demás estudiantes. Entonces, quería pues saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Padilla Osorio, soy ingeniero agrónomo pues de profesión, con maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario, y pues estamos aquí a cargo de la coordinación de la escuela a nivel local. Agradezco este tipo de experiencias también a nuestras compañeras por la gestión y también a los estudiantes semilleristas que nos acompañan el día de hoy, que es bastante importante poder generar estos espacios y poder sacarles mayor provecho. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido. El profe hoy nos tiene una conferencia, entonces ya saben, háganle muchas preguntas. Bienvenido, profe. Perdón. Para todos, pues los presentes acá, vamos a pasar una asistencia para que por favor no olviden diligenciarla, y para los asistentes que tenemos conectados también les vamos a pasar un formato de asistencia para que por favor lo diligencien. En unos momentos se los voy a compartir, y acá pueden encontrar agua y café, pues para que quiera. Los baños, el baño de las mujeres es acá y el baño de los hombres es externo. ¿Listo? Muchas gracias. No, acá. Listo, gracias. Sí, me voy para acá. Bueno, ahí estoy. Bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. La verdad, no esperaba tanta gente, ¿no? Y tanta gente conectada. Muchas gracias a todos. Bueno, el objetivo, como dice la maestra Kelly, es pues platicar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente en el área de producción acuícola, que es a la que me he dedicado por más de 20 años, y a la investigación en especies nativas, en especies también de la zona del semidesierto. Nosotros trabajamos, a diferencia de lo que hacen aquí, pues con poca agua, con un agua muy dura, y pues es una zona de contrastes de temperaturas que llegan a los 36, 37 grados y en la noche a 12 grados, ¿no? Es un desierto, pues. Somos la puerta del semidesierto y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso. Bueno, entonces, pues bueno, la plática que hoy voy a dar, les comentaba a los maestros, nos dedicamos a buscar soluciones para el campo, ¿no? Buscar que la ciencia se ponga a servicio de los productores y de las personas que tienen alguna necesidad relacionada con las actividades productivas, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de alimentación alternativa en la producción acuícola. Específicamente, pues hemos trabajado con 12 especies que estuvimos evaluando a lo largo de mucho tiempo y llegamos a varias conclusiones. Llegamos a varias conclusiones donde nosotros hemos tratado de sacar las más importantes y las que han sido más casos de éxito, ¿no? Entonces, bueno, de lo que voy a platicar hoy, pues es de una problemática mundial relacionada con la parte.
con el contexto regional donde nosotros trabajamos y cómo en un futuro creemos que podemos transferirlo a otras regiones, a otras ciudades, de qué es la región centro de México, ¿no? Cuando nosotros platicamos con otros investigadores, yo no tenía esa noción. Yo les decía, no, es que aquí hacemos esto. Y decían, pues sí, ¿no? Qué padre que hagan las cosas así. Y cuando fueron allá y estaban sudando y estaban bajo el sol, cambiaron toda su perspectiva y dijeron, ya te entendí por qué tú estás tan preocupado por esta situación, ¿no? Entonces, por eso voy a hablar un poquito de la región centro de México. No trajimos las cuestiones culturales, que también, pues cuando quieran pueden visitarnos y conocerlas un poco más de cerca, ¿no? Pero es importante saber cómo dentro de un semidesierto se hacen cultivos y se hace productividad, ¿no? Después, pues les vamos a hablar de nuestro contexto académico, lo que es la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Ingeniería y el Campus Amazcala, que es donde nosotros trabajamos, y del grupo de investigación que hemos formado ahí para que trabaje, que es el Cuerpo Académico de Bioingeniería. De ahí en adelante, pues vamos a trabajar sobre la experimentación como tal de los alimentos alternativos, ¿no? Entonces, el asunto aquí es comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que nos aquejan? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando resolver y cómo nos enfocamos en estas resoluciones, ¿no? Creo que al final de cuentas, después de platicar con grupos multidisciplinarios, con filósofos, con sociólogos, todos llegan a pensar o llegamos a pensar que el problema somos nosotros, ¿no? O sea, curiosamente le queremos echar la culpa al sol, le queremos echar la culpa a la contaminación, pero en realidad el generador de todos los problemas es el humano, y no el humano como tal, ¿no? Sino la hiperpoblación que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Somos demasiados y queremos todos estar bajo la misma sombra del mismo árbol y además cortarle un pedazo a ese árbol para que nos haga otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esta imagen pues refleja mucho lo que nosotros creemos y bajo el concepto que trabajamos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, surge otra cuestión, como si nosotros somos el problema, ¿qué hacemos? Nos matamos, nos suicidamos, ¿no? Proponemos que ya desaparezcan a los humanos, o tratamos de entender cómo la naturaleza ha estado viviendo durante millones de años con las mismas especies, con diferentes problemáticas y pues conviviendo, ¿no? Lo que llamamos en ecología el equilibrio, ¿no? ¿Cómo logramos ese equilibrio y si es posible lograrlo, ¿no? Entonces, parte de la problemática mundial tiene que ver con esa cuestión. Y para nosotros, pues actualmente están trabajando, ya se hizo aquí muy lento, ok, creo que ahí está. Creo que la problemática que nos aqueja a todos los que nos dedicamos a estas cuestiones de producción tiene que ver con lo que nosotros mismos hemos detectado como las soluciones, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO. Desde luego nosotros los consideramos y los tomamos como una línea orientadora de trabajo, ¿sí? Pero todos dicen lo mismo, terminar con el hambre, lo cual, ahí está bien, lo cual sería muy difícil, ¿no? Entonces, los objetivos para nosotros se quedaron un poquito ambiciosos, pero hemos tratado de tomarlos como orientación, integrarlos a un modelo que tenemos de trabajo y que es el modelo que todos conocen aquí también, como el modelo de una sola salud, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros vimos que si enfocábamos esta problemática mundial en algo que para nosotros es el eje de la producción, son los tres ejes de los sectores productivos: la producción, la transformación y el consumo, ¿sí? Estos tres, como tal, generan otras problemáticas. Por ejemplo, cualquier cosa que produzcamos actualmente necesita de pesticidas, necesita de cuidados, necesita de agua, y luego resulta que hacemos una exageración, como por ejemplo en mi región, les digo, voy a hablar mucho de agua porque allá es lo que nos falta, ¿no? Aquí veo que no. Entonces, en la producción, pues nosotros hemos desarrollado sistemas acuapónicos para utilizar el agua 6 o 7 veces después de que sale de la producción de peces, ¿no? Ahorita vamos a mostrar 2 nada más. Y aún así generamos un residuo, y ese residuo pues ya nadie lo quiere. Entonces lo que hemos buscado es cómo encontrar organismos que sí lo quieran y que nos hagan insumos que potencialmente puedan incorporarse después a las cadenas productivas otra vez. Es decir, un modelo de economía circular, ¿no? Entonces estamos trabajando con esos modelos y con esas ideas.
La transformación yo creo que es el peor de todos, ¿no? O sea, una vez que transformamos, nos quedan los bagazos, las cáscaras, los embalajes, las máquinas se desgastan, tiran aceite, y nunca nos preocupamos por ver qué íbamos a hacer con esas cosas, ¿no? La industria de la transformación es muy importante, no la podemos quitar, es lo que les decía, las quitamos, pues nos quedamos sin comer, nos quedamos sin producción. Y después viene el que sí está directamente con nosotros, el consumo, ¿sí? Leía los informes de la OCDE, 60% de la producción que se genera se desperdicia. Es decir, de 10 jitomates, 4 se consumen y 6 se echan a perder, ¿no? Entonces, esos jitomates nos ocasionan más gases de efecto invernadero y etcétera, generan un montón de problemas. Entonces, al parecer, la situación problemática se encuentra en esta cadena, en la cadena productiva, ¿no? Y no tenemos que buscarle más, tenemos que ver cómo hacemos que sea más eficiente y que tenga menos residuos y que tenga menos desperdicio. Entonces, a eso es lo que hemos estado tratando de hacer en cuanto a la problemática que nosotros encontramos, y desde luego pues hay unas características que nosotros debemos de reconocer. Nosotros trabajamos en esta región del mundo que es llamada México, ¿no? Y tiene ciertas propiedades interesantes, ¿no? Como les digo, la mitad de aquí para arriba pues es prácticamente un desierto y la mitad para acá abajo es muy similar a lo que ustedes tienen, que es el trópico de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 32 entidades federativas, varios municipios, y tenemos una buena cantidad de unidades económicas rurales, ¿sí? De algún lado tiene que salir lo que comemos, y eso es lo que nosotros buscamos, que esta parte todavía sea más eficiente y contribuya más al Producto Interno Bruto Nacional. ¿Qué quiere decir? O sea, que lo que nosotros estamos haciendo no solo genere lo que ya genera, sino que sea más eficiente económicamente, ¿no? Que genere más oportunidades de empleo. Hay muchas comunidades que tienen buenas oportunidades y otras no tanto, entonces hay que buscar también la equidad. Me gustó mucho lo que decían sus playeras de más UNAD, más equidad, ¿no? Entonces creo que la parte agrícola y la parte pecuaria lo pueden lograr en breve, ¿no? Entonces, tenemos ciertas restricciones, como me imagino que ha de ocurrir aquí, si no, pues me lo dicen. Sí, si aquí no tienen esos problemas, pues bueno, sería un ejemplo digno de publicarse o de decirse, ¿no? Primero, pues el capital humano. Siempre falta gente que esté capacitada, que sepa, siempre hay que estar transfiriendo los conocimientos, concursos, todo eso. Los bienes de capital son restringidos, al menos allá en nuestro país, las personas prefieren dar 1000 apoyos a dar 2 o 3 que sean grandes, buenos y certeros. Prefieren el populismo, vamos, si le vamos a llamar así, ¿no? Te doy poquito a cada uno y terminamos no dándole nada a nadie, ¿no? Entonces ese es un problema también que tenemos que hacer. La mayoría de los sistemas productivos están en bajos niveles tecnológicos, ¿no? Y ya no estamos hablando de aparatos o de máquinas, ¿no? Niveles de baja tecnología en alimentos. La gente allá en México, siempre que les hago un proyecto acuícola, me dicen, no, es que yo consigo un alimento, para ponerles un ejemplo, que cuesta la mitad de lo que tú me estás diciendo. Pues sí, pues tu pez va a crecer menos de la mitad de lo que te estoy diciendo, porque va a tener enfermedades, no va a haber la productividad que te estoy recomendando yo, y no lo hacen, ¿no? Igual en cuestión de producción de aves, hay que poner estas vacunas, no, mejor me ahorro lo de esta vacuna, el veterinario me cobra muy caro, no hay una fila para que venga que vacune mis aves, y no los vacunan, y entonces se les muere toda la parvada. Las conclusiones de todo son el campo no sirve. Y curiosamente encontré en una conferencia que dimos hace un buen tiempo, que la universidad, por un lado, estaba recomendando que no se hiciera producción de jitomate en invernaderos. Entonces todo el mundo, los resultados que teníamos eran de que no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Y afuera empezaron a construir primero 10 hectáreas, luego 20 hectáreas, luego 100 hectáreas, luego 500 hectáreas, y una empresa tenía ya 80 hectáreas, otros 100 hectáreas, con alta tecnología. Y entonces el ejemplo era una foto, y entonces, ¿por qué ellos sí tienen negocio? ¿No? Nuestra conclusión estaba ofuscada por nuestros resultados, pero ellos trajeron tecnología holandesa, después salíamos con ellos para ver cómo trabajaban, y pues resulta que no hacen nada especial.
simplemente son ordenados y disciplinados. Y eso es todo lo que hacen ahí ellos, ¿no? Entonces, veíamos y seguimos viendo que hay una integración muy débil de la cadena productiva de la que yo estaba hablando, ¿no? O sea, no solo hay una mala cadena productiva que desperdicia mucho, sino que además la integración prácticamente no existe, ¿no? Sí, el productor, estoy hablando de nuestro caso, no crean que estoy haciendo de suyo. El productor camina kilómetros y kilómetros con su producto, vamos, para venderlo. Y no hay nadie que diga, oye, yo junto el de todos ellos y me lo llevo a una empresa grande. Y yo hago que tú tengas la calidad que necesito para que entre esa empresa grande, ¿no? Entonces, esa integración también la estamos trabajando. Ahorita les digo con quiénes. No es el objetivo de la plática, pero más o menos algunas marcas las van a ubicar, ¿no? Y esto, al final de cuentas, pues, nos va a traer una degradación de los recursos naturales. Ya la estamos viendo. Gastamos lo mismo haciendo muy poco. ¿Qué queremos hacer nosotros? Producir más gastando lo mismo de lo que estamos gastando, ¿no? Entonces, esto ya ha llevado a, bueno, yo no le llamo cambio climático global, pero bueno, algunos le dicen vulnerabilidad climatológica, ¿sí? Y pues a nosotros sí se nos presenta mucho ya, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues bueno, a diferencia de la fotografía que vemos aquí con ustedes llena de árboles y de bambús, este es nuestro territorio, ¿no? Que pareciera que es muy agresivo, tiene muchas espinas, ¿no? Tiene, todas las especies aquí han crecido bajo condiciones muy dispares, muy agrestes, y aún así tenemos una alta productividad de especies muy interesantes, ¿no? Aquí nada más pongo dos de las que nosotros nos sentimos muy orgullosos. El agave, el pulque mexicano, que es una bebida que tiene probióticos, que ya las quieren industrializar, que ya vieron que sí funciona. Esta es una especie que llamamos garambullo. Ajá. Tiene 300 veces más antioxidantes que el arándano y que otras especies que están promoviendo, ¿no? Ya se sabe que baja el azúcar, que tiene otras propiedades que no habían sido investigadas. Pues porque la gente lo veía ahí y decía, pues la gente se lo come, pero es de temporada, ¿no? ¿Dónde está el reto? Pues en hacer agroforestería para tenerla todo el año, ¿no? Sí, tener mecanismos de control, de congelamiento y otras cosas, ¿no? Entonces, resulta que haber crecido en una zona muy difícil climáticamente ha hecho que estas especies concentren propiedades nutracéuticas muy, muy valiosas para nosotros, ¿no? Sí, parte de nuestro grupo se dedica a sacar ese tipo de compuestos que funcionan de una manera muy especial, ¿sí? Entonces, en la parte del semidesierto, pues prácticamente un 30% de nuestro territorio es. Nosotros nos ubicamos aquí en el centro y somos la puerta de entrada al semidesierto mexicano. Entonces tenemos un contraste ahí tenemos varios ambientes, pero la mayoría es este semidesierto, ¿no? Y la vegetación que predomina, pues es el matorral. Entonces, bajo ese contexto y bajo eso que nosotros trabajamos, surge un campus, una unidad como la que ustedes tienen aquí, el campus Amazcala, y ese campus Amazcala, bueno, su vocación inicial era obtener ese tipo de investigaciones y recursos para la zona del centro del país, ¿no? En este caso, pues del semidesierto, ¿no? Y pues bueno, ahí dentro de que como que la gente empezó con cultivos, todo eso, tenemos estas áreas de invernaderos, ¿sí? Más o menos es un poquito dividido en diferentes habitáculos, pero es el área de, que será 1 hectárea de invernaderos, ¿sí? Esta es la zona acuícola, son 2 invernaderos y un laboratorio que tenemos ahí, que es el laboratorio de bioingeniería, y a lo que nos dedicamos es a los bioprocesos. Producimos hortalizas, ¿sí? En baja escala, nada más para demostración y para que los muchachos tengan la oportunidad de practicar ahí. Y tenemos también algunos estudios sobre fisiología vegetal, sobre fitomejoramiento, sobre diferentes cosas, ¿no? El grupo de investigación es muy diverso ahí. Entonces, la parte que nosotros nos toca, la parte acuícola, pues nos hemos especializado en diferentes especies. Primero empezamos con especies nativas, pero la presión allá es que busquemos diferentes, ¿cómo se llamará? Especies que ya estén siendo producidas y que la gente no tenga que pasar por un desarrollo de paquete tecnológico, sino que ya esté hecho y pues que se lo facilitemos, ¿no? Para empezar. Entonces, la parte del campus Amazcala alberga
4 grandes programas de estudio. Primero es el bachillerato, ¿sí? Es un bachillerato no de vocación agroindustrial, es general, pero ahí estudian 400 estudiantes, ¿no? Con nosotros. Y después está la carrera de ingeniería agroindustrial, que nos acompañan varios de los estudiantes de ahí. La carrera de ingeniería agroindustrial tampoco tiene una vocación definida, tienen una formación general. Y tenemos 2 programas de posgrado, la maestría en biosistemas y el doctorado en biosistemas, ¿sí? Entonces, estos programas, estos sí se dedican específicamente a diferentes aspectos de los biosistemas. En el caso de nosotros trabajamos con biosistemas integrados y trabajamos con biosistemas integrados acuícolas, ¿sí? Ese es el área que nosotros tenemos. Dentro de este grupo de investigación, Amazcala es también uno de los primeros campus regionales de la UAC que se ha consolidado a nivel en estudios de posgrado. Y ahí surge un cuerpo académico que es el Cuerpo Académico de Bioingeniería. Este cuerpo académico lo conformamos 9 investigadores. Nada más en los últimos 3 años hemos publicado 60 artículos JCR. Se han formado 8 doctores, 6 maestros y se ha participado en bastantes conferencias, como es el caso de ahora, ¿no? Se han publicado 12 capítulos del libro. Igual tenemos todo el stock por si ocupan alguno. Ahorita vamos a platicar de algunos resultados de ahí, pero es lo que logramos producir entre este grupo de Cuerpo Académico de Ingeniería. Nos enlazamos con varios cuerpos académicos. En Manizales tenemos la relación con un cuerpo de bioprospección. En Sinaloa, en Mazatlán, tenemos al CIAT Mazatlán, que ellos se especializan más en toxicología y metagenómica, pero pues con cualquiera de ellos tenemos muchos trabajos. Y hacia el norte de México, donde están las ballenas, y siempre nos ganan a todos los estudiantes porque todo el mundo quiere llegar allá a las estancias a tocar a las ballenas, aunque no trabajen con ballenas, pero ellos van de visita a las ballenas, es el CIPNOR. Ahí en el CIPNOR trabajamos toda la parte de suelos, rizósfera, raíz y desarrollo de nuevos sustratos para el crecimiento de algunas especies. Digo, hoy no voy a hablar mucho de eso, pero también trabajamos con esa parte, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿por qué acuicultura en el desierto y por qué estamos haciendo esta parte nosotros? ¿Por qué me interesó a mí? Bueno, pues desde la licenciatura me dedicaba a estudiar peces nativos. Yo trabajo con una familia de peces que, digamos, que se embarazan, ¿no? A lo mejor aquí conocen a los guppies, son parte de esos compañeros, pero estos peces, la hembra tiene dentro a las crías y las expulsa como si fuera un parto, ¿no? Entonces, pues es una familia rara. Unos italianos me dijeron que pues era muy interesante y pues yo ahí voy, ¿no? Y les creí y empecé a estudiarla y ahí me gustaron los peces. Ya después trabajé con especies nativas que pudieran tener el potencial de ser cultivadas y por último pues terminé en sistemas integrados acuícolas, que es los sistemas acuapónicos, que son los que desarrollamos, pero específicamente hoy les voy a hablar de una problemática que hay. Cuando yo llego a trabajar a la parte más fuerte de producción de peces, pues nada que ver con los nativos. Pues a los nativos hay que buscar qué comen y qué hacer y cómo hacer todo esto, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es que el sistema acuícola, al menos en la zona donde nosotros estamos, carecía de alimentos. Era muy caro comprar el alimento para producir los peces. Por lo tanto, la gente pues se arriesgaba mucho a producir peces y lo piensa mucho para hacerlo, ¿no? Tuvimos una visita al Instituto Nacional de Taiwán, en Taipei, y ahí vi cómo ellos hacen toda la cadena productiva alrededor de zonas. Por ejemplo, una región de la zona de donde estaban los peces se dedica a hacer el alimento y luego otro se dedicaba a trasladarlo. Solo era su chamba, eran hermanos o primos, no sé qué era, ¿no? Pero todas las familias tenían un modelo así. Y luego otro se dedicaba a tener los peces, pero dentro de los peces otro tenía el semillero de los peces. No uno hacía, yo hago el alevín, luego te lo paso, luego tú lo creces, no. Y todavía la última se dedicaba a la obtención del filete y a la exportación. Entonces, cuando me enseñaron sus credenciales, tenían todos los permisos para exportar a México, Estados Unidos, el alimento
Y el pez dice, obviamente nadie nos compra el alimento. Ellos creían que yo hacía mi alimento. O sea, decían, es que tú también haces tu alimento. No, que yo no hago nada, ¿no? Yo compro purina y voy y se lo doy, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, ¿y por qué no lo hacen? Pues no supe qué contestarles, ¿no? Entonces, es interesante el punto de vista que tienen ellos. Nada más, uno de ellos que producía rana toro me decía, yo te puedo vender 50,000 toneladas de rana toro al año, de anca de rana toro al año. Uno. Y eran granjas por todos lados, ¿no? Entonces aprovechan muy bien sus recursos. No sé qué tanto tengan un impacto ambiental. Ahí no me metí, ni creo que me hubieran dicho nada. Pero creo que si enfocamos sosteniblemente eso, podemos llegar a cosas interesantes, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que vas a contaminar. Bueno, pues todos que se mueran de hambre todos, ¿no? Pero si vamos buscando un balance, podemos hacerlo, ¿no? Y creo que la acuaponía y los sistemas integrados nos dan esa facilidad, ¿no? Hay que buscar qué hacer más. Por ahí me presentaron a un señor, me llevó a una de sus granjas, tenía peces, tenía hongos para comer, setas, tenía lechugas, tenía jitomate, con la misma agua de los peces hacía todo, ¿no? Y al final la sacaba y se la echaba a sus cultivos de afuera, las hortalizas, ¿no? Entonces me hizo muy interesante, y estoy hablando del 2012, ¿no? Cuando tuve esa visita con ellos. Entonces ahorita quién sabe ya qué tanto tendrán, pero han avanzado muy bien. Entonces, bueno, yo vi que sí, efectivamente, para empezar teníamos que empezar por el alimento. Y parte de los retos de la acuicultura para el 2030, curiosamente, desde el 2019 ya se había dicho que había que minimizar los costos de la producción. O sea, tratar de que fueran más localizados, aumentar la producción pero minimizando sus costos, hacerlo más eficiente. Coincidía con lo que yo pensaba. Producir de manera sustentable, tener un manejo más adecuado del agua y buscar el manejo de estas enfermedades, tanto las que ya tienen como las nuevas. Y desde luego, si se puede, pues no usar antibióticos, ¿no? No usar hormonas. Ahí surge un área que es la de alimentos alternativos y la línea de pescado. Les digo, después de haber visto yo eso en China, bueno, estuvimos en Beijing también y en otros lugares, pero después de haber visto lo que hacían los de Taiwán, me quedó muy claro lo que teníamos que hacer. Y entonces yo dije, voy a buscar los recursos que tengo en el semidesierto para poder hacer un alimento de peces. Y dije, pues qué padre, ¿no? Tuve la suerte de que el gobierno mexicano me dio un apoyo muy grande para poder iniciar mi laboratorio. Y claro, pues todos dijeron, mira, este va a resolver el problema del alimento de los peces, ¿no? Pues dale dinero. Y sí, el problema es que después me encontré con que cada especie tenía su problema. Había que llevarla a la producción en escala. Bueno, esta es otra plática que voy a dar en Manizales, del primer escalamiento que tenemos ya de una planta de producción de insectos, ¿no? Ya en toneladas, ya para poderle hacer frente a este problema, ¿no? Pero fueron 10 años de investigación. ¿Cómo empezamos esa investigación? Pues empezamos buscando primero cuáles eran las problemáticas que tenía la harina de pescado, si es que tiene algún problema, ¿no? Y el primer problema es un problema ecológico. Estamos alimentando un pescado, un pez come pez para poder crecer. Estoy hablando de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, pues vamos y sacamos organismos pelágicos para darle de comer al pez. Nadie ha dicho nada porque esos pelágicos carecen de valor comercial. Solo los usamos para las harinas, pero no le hemos preguntado a la ecología qué opina y muy pronto nos va a dar la respuesta. Ya no va a haber esas especies y va a haber un problema ecológico, ¿no? Entonces, si elimináramos ese consumo de esas harinas de pescado, pues estaríamos del otro lado ambientalmente, romperíamos un paradigma, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuáles eran las alternativas para romper este paradigma, que sería, yo creo que toda otra conferencia, ¿no? Empezamos allá en Querétaro empezamos con 2 especies de artemia, una artemia que es nativa y la otra es la artemia salina. Probamos grillo, probamos chapulín, le estoy hablando del 2011. Probamos la larva de mosca soldado negro, la Hermetia ilusens, que hoy ya es muy famosa, sí, ya varios han escuchado de ella, pero en aquel entonces nadie trabajaba con ella. Probamos microalgas, probamos 4 cepas, probamos, bueno, a lo mejor ya se me olvidan algunos. El asunto es que hicimos una evaluación con ese proyecto que les digo, o sea, el resultado fue una hoja donde decía cuál sí, cuál no. Teníamos tenebrio, salió por ahí alguien con una hormiga, por aquí vi que en Santander tienen muchas hormigas, ¿no? Cada uno tenía una problemática, ¿no? Una de ellas era la quitina.
¿no? Entonces la quitina no digerible nos causaba mucho problema y el chapulín y el grillo tenían mucha. Y entonces resulta que en el balance me quedaron solamente 2 especies, la mosca soldado y 2 microalgas. Ni siquiera era la espirulina que todo el mundo quiere cultivar, ¿no? Eran algas de otro tipo. Entonces se acerca la comunidad holandesa con el interés de las microalgas y firmamos un convenio. Ahorita les voy a platicar de ese convenio para empezar a estudiar las microalgas, pero ellos me decían exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Pues vamos a producir microalgas y me dijeron, necesitas agua. Y tú en Querétaro, ¿como de dónde, no? Y entonces, con los amigos que habían dicho que tenían 80 hectáreas de invernaderos, me dijeron, nosotros tenemos agua, nada más que no está limpia. ¿Cómo que no está limpia? No, es la que sale de nuestros invernaderos. Y tenemos un problema, tiene altas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Necesitamos que se las quites. Y entonces las algas, ¿qué necesitan para crecer? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y entonces dije yo, ¿y por qué nadie se había fijado en esto, no? Entonces, pues empezamos a hacer un proyecto con ellos, se llama el proyecto Alga Linkages, lo pueden encontrar en internet, ahí está la conferencia que dimos con el embajador en México de los holandeses, y después dijeron, ahora hay que buscarle el potencial al cultivo de microalgas, porque sí crecen en esa agua. Sí, hicimos un montón de pruebas, y después se la dimos a peces y a pollos. Parte de lo que voy a presentar hoy es de lo que hicimos con los peces, ¿no? Entonces, obviamente en la alimentación acuícola, pues ha habido una evolución. Hablamos de alimentos alternativos, pero todo en un origen fue alternativo, porque es algo no natural para el pez, sobre todo los que nos dedicamos a la acuicultura epicontinental o de río, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el pez nunca va a comer un pez marino, nosotros le damos un pez marino, ¿no? En el alimento balanceado, porque nos cubre el perfil nutricional. Entonces, digamos que la palabra alimento alternativo, pues no es tan correcta, ¿no? Sí, o los insumos alternativos, ¿por qué? Pues porque también el pez en su momento pues, fue alternativo, vamos a producir muchos peces con los peces del mar, pero eso era alternativo. Entonces, pues empezamos con los marinos, esos han sido como que los clásicos, ¿no? Sí. Después, en el 2012 más o menos, empezó a trabajar mucho con los de origen vegetal. De hecho, en sus etiquetas decían que traía el 45% de proteína, pero no daba el rendimiento. Hicimos un estudio en un doctorado en ese entonces para ver cuál era la diferencia entre el amonio que lanzaban, que excretaban las especies que sean alimentadas con proteína de origen vegetal y las que eran excretados con proteína de origen animal, y fueron totalmente diferentes las excretas, ¿no? Porque el nitrógeno es diferente y porque la fuente de proteína es diferente. Después, pues bueno, siempre ha habido diferentes tipos de origen animal, se les ha intentado dar otras cosas, desde luego tienen sus beneficios y sus contras cada una de estas, pero en el 2018-19 por ahí ya empiezan a aparecer los famosos nuevos insumos que ya traen la etiqueta de sostenibles, de calidad nutricional mejor, pero también muy variable dependiendo de la zona donde venían. Incluso la espirulina, que se considera una buena especie para alimentar organismos, no es lo mismo que la compres en un país o en otro. Ajá. La mosca soldado negro igual. ¿Por qué? Porque fueron alimentados de manera diferente cuando fueron producidos. Entonces, lo que sí veíamos es que ya venía un camino hacia las propiedades funcionales, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que este era el camino de buscar nuevos insumos, buscar aditivos, ¿no? ¿Sí? Ya no sustituir del todo la harina, pero sí ayudarle a que fuera más eficiente. Algo como lo que está pasando ahorita con el mercado de los probióticos, los prebióticos y los posbióticos, ¿no? Ahorita ya vamos en los posbióticos, entonces ya quién sabe dónde vayamos a acabar en la nutrición animal dentro de poco. Entonces, esta parte de los insumos alternativos, como les decía, los vegetales, los de origen animal, ya estamos en la parte de microorganismos, buscar levaduras, buscar bacterias, buscar probióticos, y acabamos con estos, ¿no? Nosotros nos quedamos, estos están siendo utilizados actualmente, pero nosotros nada más trabajamos con la mosca soldado negro y con las microalgas, son los dos que hicimos, ¿no? Entonces,
los nuevos insumos, pues ya teníamos que llegar ahora a otro problema. Primero, producir las cantidades necesarias de cada uno, sí, que es lo difícil, ¿no? Ya comprobamos que son buenos. ¿Cómo le hacemos ahora para tener las cantidades necesarias que nos da la harina de pescado? En el caso de México, son 150,000 toneladas mensuales de harina de pescado. Yo les dije, bueno, te puedo producir 20 kilos a la semana sin problema de microalgas, ¿no? Entonces me dijeron, creo que andamos lejos. ¿A dónde se enfoca entonces todo el desarrollo de estos proyectos? A las plantas productivas, ¿no? A las unidades, le llamamos nosotros unidades biotecnológicas de producción, ¿no? Son las VT, ahorita voy a presentar la de la mosca soldado, pero va para allá. Sí funciona, sí tiene todo esto, sí tiene aminoácidos, su perfil de aminoácidos de los dos, de microalgas y de la mosca soldado, son excelentes en el caso de la parte acuícola, son excelentes en el caso de la parte de aves ponedoras, y traen las vitaminas y minerales que queremos. Si no sustituyen del todo, por lo menos aportan arriba del 50%. Y desde luego también vimos que había que meter otros aditivos que en conjunto funcionan, hacen que funcione mejores. Y esas las encontramos en varias especies nativas del semidesierto, bueno, que son de ahí. Una de ellas es el orégano. Nosotros allá tenemos una zona de producción de orégano que tiene que ser producida en ciertas laderas o ciertos cerros, porque si no tiene el estrés, no produce la cantidad de aceite, la calidad de aceite de orégano que queremos. Específicamente dos compuestos, el carbacrol y el timol. La otra es la canela. Sí, ya una de las empresas que se llama Nutres sacó uno de los componentes con canela, con clavo y con orégano. Y resulta que en todos los cultivos no usaron ninguna medicina, ni vacunas, ni nada. Estos son inmunoestimulantes. Entonces, el alimento del futuro tendrá que ser así, ¿no? Tendrá que llevar estas partes ahí. Y qué raro, ¿no? Echándole un té, a lo mejor café o algo, no sé, podríamos probarlo, ¿no? Para ver qué es lo que hace. Y ni siquiera el café, sino los residuos de la cafeína que nosotros generamos en otro proceso. Entonces, pues bueno, nos fue dando mucha luz. Me siguió llegando el apoyo de varios proyectos y empezaron a llegar ya empresas, como les digo, que se interesaron por esto. Desde luego hay que ser muy honestos, estábamos en una etapa de desarrollo y ellos estuvieron de acuerdo en pagar por desarrollo y pagar por escalabilidad, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué descartaron la artemia? ¿Por qué descartamos la artemia? Porque la que nosotros teníamos, una era nativa, de ahí de la zona, y no pudimos controlar el ciclo biológico de esa. Y la salina, nosotros no tenemos agua de esa calidad salina. Por eso les digo, mucho tiene que ver con el contexto que yo manejé. Porque igual si alguien tuviera una salitrera, tendría producción excesiva de artemia y sería una muy buena fuente, sobre todo en cuestión del colorante, ¿no? Entonces, da muy buena, y puede venderse como un subproducto para pigmentación en aves o en otros organismos que se necesitan, o como colorante natural, ¿sí? Aquí la trabajamos mucho, pues la traemos ya enquistada. Se trae luego y Sí, se enquista y se va tirando. Sí, no, nosotros allá el problema fue la cantidad de sal para la eclosión y después mantenerla. Pero sí funciona, o sea, yo no digo que no, simplemente nosotros la quitamos. Igual un cíclops chiquito para peces muy pequeñitos, funciona. Ah, exacto, para ornamentales. Sí, depende para dónde vayas, pero ya que te metes a la producción de tilapia y de otros, las cantidades ya son. Sí, por supuesto. Pero bueno, por eso nosotros buscábamos algo que sí nos diera el impacto sobre estos sistemas, ¿no? Entonces, aquí están los antecedentes de eso. Y entonces, bueno, dentro de los insumos alternativos, entonces, como ahora el problema ya no era cuál es el insumo, sino cómo producirlo en las cantidades necesarias, hoy en día estamos viendo que más bien no es cómo producirlo, sino las condiciones en las que se debe de producir. O sea, al final llegamos a la conclusión de que habrá zonas donde será muy difícil producir la mosca soldado por las cuestiones de horas luz que tiene, ¿no? Yo creo que Colombia es un lugar excelente, ¿no? Por humedad, por temperaturas, por todo, ¿no? Entonces,
empezamos a trabajar con un modelo de biotransformación. La biotransformación se da en la naturaleza, ¿no? O sea, si en la naturaleza los residuos se hubieran acumulado, ya nos hubiéramos ahogado en nuestra basura. Pero la naturaleza sabe cómo resolverlo. Y los que no nos habíamos dado cuenta de cómo le hace, somos nosotros. Otra vez, los problemas somos nosotros, ¿no? Entonces, empezamos a ver algunos organismos, ahí surge la mosca soldado negro, es un biotransformador muy potente, ¿no? Entonces, estos organismos acomodados de manera sistémica te dan un proceso limpio, van recirculando la materia y la energía y permiten pues que haya insumos de buena calidad para los animales, de excelente calidad para el ambiente humano y por lo tanto que nos ayuden a lograr la sustentabilidad y la sostenibilidad que tanto buscamos. Nosotros nos quedamos con estos dos, pero siempre tenemos en mente estos otros dos, el tenebrio y la lombriz. Sí, ahorita les explico dónde entran estos 4 ahí juntos, ¿no? Sí, pero ya tenemos acomodados 4 organismos y faltan hongos que también ya tenemos utilizando y bacterias. De esa manera ya podemos tomar toneladas de residuos y procesarlas. Y ahí sí ya hubo interesados, pero muchos, ¿sí? Sobre todo gente que tiene muchos residuos. Les digo, el primer proyecto fue en los invernaderos que generan agua. Este es el proyecto Alga Linkages, ¿sí? Aquí produjimos con la Universidad de Wageningen, estas empresas holandesas. Esta es de huevo. Entonces ellos estaban interesados en ponerle la microalga al huevo. Sí funcionó. La gallina se vuelve, se inmunoestimula, no se enferma, crece mejor. El único detalle que tuvimos es que la yema quedaba media verde, ¿no? Entonces la gente como que no quería esa yema verde. Entonces dijimos, chin, nos falló ahí. Pero bueno, estábamos viendo cómo le quitábamos esa. Fíjense, ahí está bien curioso. Buscando cómo eliminar el color de la clorofila, encontramos un socio. Dijo, yo quiero ese color, yo te lo compro, o sea, yo te pongo lo de la máquina para que le saques el color y a mí me das ese color y ya tú le das la proteína a tu... Entonces empiezan a encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Con estos cuates, ¿no? Entonces aquí el objetivo de este estudio era la factibilidad de si crecía o no en el agua de los invernaderos. Si creció, se montó un laboratorio, también les digo, nos financiaron. Aquí está las gallinas comiendo las microalgas. El proceso era muy sencillo, salía el agua de los invernaderos, se metían estos fotobioreactores, se crecía, y después se filtraba, se secaba y se metía como un insumo, un aditivo a las aves, ¿no? Esto no les ayuda a producir más, les mejora su salud y por lo tanto la gallina produce mejor huevo, ¿no? Este fue el laboratorio que montamos. Al principio empezamos así en algo muy pequeñito, después ya empezamos con una unidad más grande. Este es nuestro cepario. Este es el laboratorio que se montó para microalgas, ¿no? Con todo el equipo, nos financiaron todo el equipo, todos los fotobioreactores. O sea, realmente la empresa invirtió una cantidad muy grande de dinero para ver este resultado y los holandeses también estaban muy interesados. Ya, hoy en día ya hay plantas de microalga. Al final de cuentas, aquí probamos 3 tipos de cultivo. El fotobioreactor en tubular, el fotobioreactor en bolsas y los raceways, los fotobioreactores a campo abierto. Esos fueron los mejores. Nada más que no te dan una alga específica, te dan un consorcio y tiene que ver con el consorcio de algas que existe en la zona, pero te da proteína y te la da en mayor cantidad. Allí en el campus Amascala tenemos 65 metros cúbicos de raceway para hacer las pruebas, ¿no? Y bueno, contamos con 3 de estos de 750, es como el sistema de escalamiento, ¿no? Entonces, este proyecto, bueno, pues nos dio muchas satisfacciones. Aquí es donde sale el agua de este invernadero de 10 hectáreas que les decía. Aquí se va concentrando, ellos nos la pasaban y siempre teníamos una densidad muy aceptable de producción de microalgas. Entonces, otro proceso que desarrollamos a la par, ellos también se interesaron mucho en por la proteína, fue el desarrollo de la mosca soldado negro, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta mosca la traían ya los holandeses trabajando y es neotropical, o sea, es de nosotros, ¿no? Y no la habíamos trabajado. Entonces, con ellos la conocí en el 2011, vi la primera conferencia
de esta mosca, y en el 2012 nosotros ya teníamos una cepa traída de nuestra zona tropical y empezamos a trabajarla, ¿no? ¿Qué tiene esta mosca de característica, no? ¿O qué le hace ser buena? Pues su ciclo de vida. Esta es la parte importante de la mosca, estos 13 a 18 días donde se alimenta de materia orgánica. Esto es lo que más nos interesa a nosotros en la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque deshace prácticamente cualquier cosa que sea orgánica. Hoy en día ya la estamos probando en heces fecales, tanto humanas como de animales. El problema que avisoramos es la cuestión ética. ¿Cuánta gente no la irá a cultivar ahí y después te la va a vender como una de alta calidad? Entonces, por ahí viene también un problema que hay que ver, ¿no? Pero bueno, el asunto es que había que montar este ciclo de vida. Lo montamos en una pequeña planta, ¿sí? Y este es el potencial que llega a tener y que ya lo tenemos bien validado nosotros. 1 kilogramo de huevecillos de larva puede consumir 25 toneladas de residuos orgánicos cuando la calidad del residuo orgánico es buena. Y ahí es donde les digo que entran los otros organismos como el tenebrio. Por ejemplo, me empezaron a llegar muestras de todos lados de México, de todas las agroindustrias que se puedan imaginar, y en una de esas venía una con un grano muy fuerte. Ellos trabajan con maíz, no sé, creo que aquí también tienen a Ingridion, ¿no? Entonces ellos trabajan con ese grano del maíz, y yo decía, es que la mosca tarda mucho en hacerlo, hay que remojárselo, casi hay que dejar que se deshaga solo, y el tenebrio no. Ese sí le entra. Entonces ahora estamos haciendo escalamientos de digestión para que primero pase un insecto, le dé una pasada al residuo, luego se lo dejamos al otro insecto, pasa a otro, y eso es lo que llamamos nosotros biosistemas integrados, ¿no? Lo que estamos haciendo es copiarle a la naturaleza, ¿no? En la clase los maestros le dicen al alumno que no copie y nosotros hacemos eso, ¿no? Y deberíamos de fomentarlo. No, pues sí, cópialo, a lo mejor tú sales más listo que ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí. Y hemos hecho este sistema de producción, 2 toneladas de harina de larva por cada 25 que metemos. Tenemos ya mejorado el proceso. Vamos a hacer sería como un ejercicio mental aquí. El valor que nosotros teníamos cuando trabajamos con residuos de las centrales de abastos es 32 kilos de residuo bruto por 1 kilo de harina. Es mucho volumen para manejarlo, pero sí funciona. El negocio es diferente, ¿no? Es lo que yo siempre trato de explicarles. No te va a dar, de 1 tonelada no te va a dar 1 tonelada de larva de mosca, ¿no? Sobre todo de harina. Y en el caso de un residuo bien característico que es el pan, de una industria panificadora muy grande, un oso que vende pan, ese cuate salió o nos dio resultados de 6.1 por cada kilo. Entonces, eso sí les interesa. Seguimos trabajando con el grupo Bimbo para poder desarrollar estas plantas en todos lados, ¿no? Porque ellos tienen una gran cantidad de residuos. Y de veras, créanme, yo no lo creía de ellos, tienen un control para no desperdiciar muy grande. Y dicen, y aún así se genera, ¿no? En México, en las etapas de frío de diciembre, tiran mucho pan, o sea, se desperdicia mucho pan. Es natural, dicen, no podemos prevenir, no podemos reducirlo, ese es tu tarea. Tú tienes que hacer que la mosca se lo coma, y efectivamente es lo que nosotros hacemos, ¿no? Adicional a esto, se generan más o menos 1.4 toneladas de un aceite que tiene una calidad muy grande. Y algunos de nuestros compañeros, la doctora que nos acompaña, están desarrollando ese aceite como una alternativa para quitar el pie de atleta. Ya no es un medicamento, ya hay 2 investigadores que me han dicho que ya hicieron pruebas. Estamos haciendo una pomada que disminuye la inflamación en animales. Bueno, ahorita en animales no nos queremos meter todavía en humanos, pero que desinflama las heridas de los animales, ¿no? Y es el aceite de la mosca. ¿Por qué? Porque el aceite de la mosca tiene 33% de ácido laurístico, que es prácticamente aceite de coco. Lo queremos probar también como un antipulgas, antigarrapatas, ¿no? No les gusta las garrapatas ni a las pulgas. Creo que ahí va a ser una buena, interesante colaboración con ustedes que son más pecuarios que nosotros, ¿no? Entonces, es ese. Y te genera lo que para mí es más importante de esta mosca, te genera 15 toneladas de un sustrato que se puede usar como sustrato de crecimiento o como biofertilizante. Es decir, podemos regenerar el suelo. Obviamente al grupo Bimbo le interesó la harina, dijo, pues yo no vendo harina, ni se la voy a meter a mis panes, ¿no? Pues es tuya.
Pero el aceite descubrimos y tenemos ya una asociación para transformarlo en biodiesel. Entonces, la harina me la llevo para darle de comer a pollos y a peces, el aceite lo transformamos en biocombustible y las 15 toneladas de biofertilizante las quieren ellos para sus cultivos de papa y de maíz. ¿Por qué? Porque ya el suelo ya no está dando en México y menos en el semidesierto. Lo que les estoy diciendo, el contexto que yo tengo es muy diferente. Ustedes aquí su productividad primaria es altísima, ¿no? Sí, a lo mejor me dicen, no queremos ¿no? Pero en México se hace falta. ¿Sí? Sí, no, pues sí es interesante, pero pues aquí como que no tanto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta larva ya se conoce el proceso, ya se puede implementar de manera sencilla, dependiendo de la escala que quieras. No tiene vectores que ella comparta, no transporta enfermedades. ¿Por qué? Porque el adulto ya no come, ya solo se reproduce, vive 5 días, entonces no traslada patógenos. Y utiliza 100 veces menos agua, eso sí lo tenemos ya medido. Ayuda a que no se generen gases de efecto invernadero, se utiliza menos tierra, la planta que nosotros tenemos es de menos de 1000 metros cuadrados y puede procesar 2 toneladas de residuos diarios. Ajá. Y la composición nutricional es ideal para aves y para peces, ¿no? El siguiente de nuestros proyectos es ya hacer de manera pues, semi-industrial o baja industrialización alimento para aves ponedoras, ¿no? Entonces, eso es lo que hace hasta ahí. Y obviamente, pues esto permite también tener la innovación con los productos que les platico, el aceite, el fras, el fertilizante, los de los invernaderos que siguen siendo mis amigos todavía, los de las microalgas, ya terminamos ese proyecto, pero están muy interesados en que podamos hacerles un sustrato, un slab, para que crezcan ahí sus jitomates, porque resulta que hicimos un estudio de metagenómica del sustrato que tira la mosca soldado negro y tiene entre la cantidad de bacterias que tiene, el 50% es nitrificante y otro porcentaje es fosfatadora, ¿no? Entonces es un inoculante natural, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una vez teniendo los insumos, es muy sencillo visualizar lo que estamos haciendo. La agroindustria que ahorita tiene un problema, y es un problema, en México va a entrar una ley sobre los rellenos sanitarios. No sé, no he revisado aquí la legislación colombiana cómo vaya a funcionar, pero allá ya quieren eliminar los rellenos sanitarios. Las procesadoras de tratamiento de agua ya no se van a llamar plantas de tratamiento, sino ahora van a ser plantas de biotratamiento. Quieren que las personas utilicen el biogás, utilicen el lodo, que hagan sustratos, ¿no? Ese es el futuro de lo que le va a tocar a nuestros alumnos en 10 años, es enfrentar esos problemas de industrialización. En México ya están, está determinado al menos en la ley, que ya los rellenos sanitarios no van a existir como tal, van a ser como una alternativa cuando ya queda lo que ya no se puede utilizar. Eso sí se puede enterrar, pero que no estés enterrando frutas, verduras, lácteos ahí, ¿no? Que antes de que lo hagas, pues tengas una alternativa de hacerlo. Entonces, pues aquí le pegamos a un problema de la agroindustria, la panificación. Hay que hacer toda una logística de recolección. Nos costó mucho trabajo entender la recolección porque ellos tienen una responsabilidad también compartida al sacar su producto, ¿no? Y después de que lo recolectas, pues ¿a dónde te lo llevas? Entonces, estos pues, son centros o son de transformación o son puntos de destino final. Entonces, la legislación es muy clara. ¿A qué te dedicas? Entonces, pues como les decía yo, no, pues yo lo voy a transformar en otra cosa, ¿no? Entonces ahora hay que ver si hacemos una norma técnica o qué para que quede ahí. Y de aquí, pues bueno, ya salen los productos, salen 3 productos, el aceite, el fertilizante y la harina. La harina, como les dije, ya la estuvimos probando en acuicultura, que es lo que vamos a ver hoy, en mascotas y en ganado. En mascotas también tuvimos muy buena aceptación del aceite. Las mascotas que están a veces ya enfermas, que no quieren comer, les echas el aceite y vuelven a comer. Les atrae mucho este aceite, ¿no? Entonces, les digo, ahí hay muchas pruebas todavía que hacer. En biodiesel, pues ahí vamos bien. Estamos trabajando también con Airbus para ver si podemos hacer un biojet. Digo, ese es un futuro que todo el mundo desearía, pero ellos quieren hacer más verde su biocombustible. Y bueno, este es el proceso general de las plantas, es lo mismo que les platiqué, con diferentes residuos y se generan estos 3 productos de harina. Y
Estas van a ser llamadas unidades de biotransformación para la obtención de productos, en este caso los bioproductos, y aquí vienen otros retos, la comercialización de esos productos, si el producto se va a procesar ahí o no, ¿sí? Y cómo lo vamos a meter, o sea, es decir, yo voy a vender la harina para que tú hagas el alimento o de una vez hacemos el desarrollo del alimento, ¿no? Entonces, obviamente, pues muchas empresas no entran. El esquema general de implementación es así. Ya probamos con generadores de olote. Son grandes cantidades. Por ejemplo, ellos generan entre 6 o 7 toneladas por turno de olote. Muelen 4,000 toneladas al día de grano de maíz. Entonces, pues hay que ver dónde metemos todo eso que están ahorita ellos lanzando a no sé dónde tampoco. La central de abastos más grande que tenemos allá nosotros saca 1,100 toneladas diarias de desperdicios orgánicos, ¿no? El Banco de Alimentos genera unas 300 toneladas diarias allá en México. Entonces, todo eso puede tener otro fin diferente a través de esto, ¿no? Y se puede convertir en un alimento para la cadena agropecuaria, agrícola y acuícola, ¿no? Entonces, este es el proceso general de la mosca soldado. Terminamos aquí y este proceso va a terminar en esto. Ya tenemos planeadas, al menos en México, 3 unidades de biotransformación. Ya de la mano de un grupo tan grande como estos es más fácil porque lo primero que tienes que garantizar es la constancia de ese residuo. Y ellos tienen incluso la trazabilidad de ese residuo, ¿no? Entonces creo que ha sido una buena alianza con este grupo para poder llevar a la industrialización esto, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos hecho hoy aquí? Pues espero que tratar de ser lo menos técnico posible, que hemos hecho con esos insumos ya que los tenemos, ¿no? Pues el esquema general es muy fácil. Estos 2 insumos les hacemos su perfil bromatológico en diferentes opciones. Si le metemos agua sucia, si le metemos agua limpia, si le damos alimentación controlada, porque las algas también puedes hacer la alimentación controlada y crecen bien bonito, pero es muy caro. Lo que nosotros queríamos es que fuera barato. Y después desarrollar estos alimentos funcionales, ¿no? Pero ¿cuál es la funcionalidad? Afecta al riñón, afecta al hígado. Hoy no voy a platicar mucho de eso, ya después le preguntan ustedes a la doctora que hizo eso, que es la doctora Isabel, ¿no? Pero es otro rollo de cómo ella veía que los órganos crecen más en el organismo, ¿no? En el pez. Entonces, pues ahí tuvimos varias hipótesis y hay que probarlas. Y las evaluaciones que hacemos con la tilapia. Ahorita les platicaba a la maestra Kelly que estamos haciendo una variedad de supermacho en Amazcala, una variedad de supermacho con la tilapia. Nosotros tenemos nuestra cepa de apenas hace 6 años. Hemos estado seleccionando nuestros reproductores y ya tenemos una, pues no variedad, pero una selección de peces que crecen en agua dura. Sí, está fácil, ¿no? Oye, me van a colgar los de ética, pero pues yo veía que se me morían a veces los peces, hasta que alguien me dijo, oye, ¿y los que se quedan? No, pues ahí están, pues eso reprodúcelos, pues es una selección natural, y ya le seguí por ahí, y sí, efectivamente, esos ya pueden con las bacterias de la zona, con los hongos de la zona, porque muchas veces comete uno el error, ay, se me murieron, pues quedan 2, pues mátalos, ¿no? Pero no, esos ya son resistentes y te sirven para tu siguiente cepa, ¿no? Entonces, desde que descubrimos esa fórmula, empezamos a hacer esto, ¿no? Y aquí, pues, hicimos varios experimentos. El primero fue hacer 3 alimentos diferentes con microalga. No sabíamos qué porcentaje meter. Hoy sabemos que es un aditivo. Publicamos una revisión hace como 2 años de esto y ahí sacamos ya el balance de cuánto se debería de meter. Y después ya hicimos también metiéndole los aditivos de los aceites. Entonces, como les decía, pues tenemos una planta piloto de producción de la harina en el campus, de la mosca soldado y de las microalgas, de ahí la sacamos, hacemos todos estos análisis bromatológicos, contamos con un buen equipo de análisis, llegamos hasta ICP de masas, entonces pues se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Igual, también aquí saben que cuentan con nosotros y mediante convenios podemos colaborar para hacer más fuerza en esto todavía. Después de esto, hacemos las extracciones, las determinaciones que sean necesarias y vamos poniendo ya las formulaciones. Entonces,
pues aquí se da uno cuenta que esto nunca termina. Tuvimos que comprar todo nuestro equipo para, pues, por lo menos densificar o peletizar los componentes, ¿no? Porque los primeros pellets nos salían pues como churros, que es lo primero que hace uno cuando anda haciendo alimentos, pero ya después, ¿no?, alguien nos enseñó peletización, otros ya nos enseñaron extrusión, nos asociamos con el laboratorio que son especialistas en extrusión y pues ya entendimos que sí había que tener un extrusor para poder tener diferentes partículas y flotabilidad. Entonces, pues bueno, fue avanzando el proyecto hasta que ya tenemos de diferentes tamaños, en diferentes tamices, ¿no? Y ya podíamos evaluar. Y nos dimos cuenta de otra cosa. Las variedades que nosotros estábamos trayendo, cada que hacíamos las pruebas salían diferentes, porque a veces nos vendían de un alevín y luego nos vendían de otro, hasta que llegamos a la conclusión de aunque nos tardáramos, pero teníamos que tener nuestro huevo de alevín y nuestro pez reproducido en la zona. Entonces ahora no solo era producir la mosca, la microalga, sino también el pez. Entonces montamos el ciclo completo de los peces para poder tener los alevines directamente alimentados donde nosotros queríamos. Entonces tenemos alevines alimentados a los 5 días de eclosionados, ¿no? Entonces les empezamos a dar ese alimento y vimos la diferencia. Ahora sí los resultados eran consistentes, ¿no? Entonces, pues bueno, después de todo ese trabajo, pues salen las determinaciones físicas de los pellets, de todo lo que se hizo. La flotabilidad fue otro rollo, meterle aire a estas cosas es complicado, las empresas ya lo tienen, pero en toneladas muy grandes, no en pequeñito, ¿no? Entonces ahí hicimos algunas. Estas son nuestra variedad de tilapia que tenemos. Hacemos más o menos una reproducción 2:1, ¿sí? Sacamos el huevecillo, lo ponemos en jarras McDonald's a eclosionar, sacamos el alevincito y ya se puede alimentar, ¿no? Y pues ya podemos trabajar directamente con esto. Este es el diseño de experimento que hicimos. Fueron 2 estanques de 370 litros de geomembrana y ahí pues se metieron todas las dietas que puse antes. Este es nuestro alevinador. Se va poniendo aquí el aparato para la jarra aquí, a la siguiente semana aquí, hasta que llenamos todo, ¿no? Más o menos tenemos unos 24 días. Nosotros sacamos huevecillo de pez por semana. Entonces se van, a lo largo del año son 20 semanas las que tenemos allá en Querétaro. No podemos producir más. De repente la temperatura se cae y el pez ya pierde el estímulo de reproducción, ¿no? Pero aún así en ese tiempo podemos sacar muchos resultados. Aquí está, este es el alevinador. Y este es el tratamiento de los peces, ¿no? Todavía falta ahí que la doctora se ponga a trabajar en la publicación de estos resultados, pero pues yo espero que algún día lo haga, ¿no? Entonces, sí. Ya al usar hormonas se ven obligados a sexar. Andrés, ¿puedes tomar el micrófono por ahí? Al usar hormonas, como dijeron al principio, se ven obligados a sexar. Pero ¿a qué edad se está volviendo reproductiva esa hembra? Porque pues ella me decía ahorita que más o menos a los 3 meses. No se da que se reproduzcan antes, que lleguen a los 100 gramos antes y encuentren ya huevecillos en las hembras. ¿Cómo manejan ese tema? Porque pues aquí tengo un productor particularmente que aunque le insistí en que no reproduzca, porque pues el tema de hembras y machos, él ya está reproduciendo y está sacando sus propias hembras y sus propios machos y está haciendo clasificación manual y no volvió a comprar. Entonces yo me quedé pensando, bueno, entonces ¿qué debo hacer? ¿Aprendo de él? Porque definitivamente tiene muy buenos animales en este momento sin tener conocimiento absolutamente de nada, porque él empezó pues desde cero. Y siempre pues digamos que a nosotros nos enseñaron fue, hay que utilizar hormona porque hay que sexar porque necesitamos tener solo machos. ¿Cómo están trabajando esa parte? Bueno, precisamente eso es lo que le platicaba acerca del supermacho. El supermacho ya no tiene hembras y él no puede tener reproducción. Es como una mula, pues, en agua, ¿no? Entonces este supermacho no puede tener reproducción y solo se dedica a crecer. Además de que en todo el cultivo son puros machos. Ya tenemos 2 experiencias con productores de allá que nos dicen, en Querétaro por el agua dura y la temperatura, tenemos hasta ciclos de producción de 7 meses, 6 meses, ¿no? Aquí yo creo que andan en 4 y medio por allá.
300 gramos. Tilapia plateada, acá en 2 quebradas, estamos en 7 meses, perdón. Tilapia plateada en 2 quebradas, estamos en 7 meses aproximadamente para obtener animales de entre 320 y 350 gramos, ¿cierto? En plateada. Si es roja, ya hemos hecho, ya la abolimos porque se nos demoraba 20 meses. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos diferentes temperaturas. Estoy hablando de 2 quebradas. Por ejemplo, él tiene en este momento plateada y roja, y aunque pues lógicamente la plateada él adelanta mucho más, si está sacando más o menos en 5 meses, está sacando usted la roja, ¿cierto, don Gustavo? Sí. ¿De qué peso? No, en 5, no en 6. En 6. Alguien de 350. De 300, y la roja. La roja. Y estamos hablando pues de la misma ciudad, solo que diferentes alturas. Pero, o sea, ¿qué hacen ustedes con las hembras, mejor dicho? ¿Se descartan? ¿Se botan? No, las sacamos y las tenemos separadas. Hacemos sexado. Desde los 100 gramos, antes de los 100 gramos, vamos a empezar a sexar. Entonces, la variedad que tenemos sí es muy notorio quién es el macho y quién es la hembra. También eso es importante, porque si no los puedes diferenciar, se te puede complicar, ¿no? Si son iguales hasta el momento de la reproducción, pues te ganan. Pero no, desde los 100 gramos nosotros vamos sexando y las tenemos separadas. Y esas son las que metemos exclusivamente en tanques que van para reproducción. O sea, eso es lo complicado de esto, que nosotros vamos encontrando diferentes procesos. O sea, si ya te vas a dedicar ahora a la reproducción de la alevín, pues es otro proceso que te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces sí se puede, o sea, yo no digo que no, pero necesitas más gente, necesitas que sea viable económicamente para ti. Ahí en la universidad lo tenemos a pequeña escala, o sea, tenemos los 180 hembras y los 90 machos, ¿no? Ahí los tenemos para que se estén reproduciendo y como para que los alumnos hagan sus prácticas en la reproducción y vean cómo sale el alevín y cómo crece. Pero es complicado en un productor que tenga por un lado la reproducción y por otro lado, porque tendría que tener áreas para las hembras de descanso 1, descanso 2 y luego la reincorporación. O sea, es todo un proceso diferente. Nosotros sí lo tenemos así. Y ahí las vamos metiendo. Y antes seleccionábamos solamente machos, ahora ya seleccionamos hembras, ¿no? Las que se reproducen mejor las vamos dejando y a las otras las vamos sacando. Entonces, pues es más trabajo, pues sí se puede. Pues. En el tema de los cíclidos, que el que incuba el huevo es el macho en la boca. No, aquí es la hembra. En la tilapia es la hembra. Sí. Pero bueno, pues, estamos trabajando en el supermacho para que precisamente ya no haya ese problema en los productores, que no tengan que hormonar. Y bueno, sí. Gracias. Pues no sabía cómo formularla y le estaba pidiendo ayuda a la profe porque usted ahorita hablaba de un agroinsumo, ¿cierto? De un bioagroinsumo que se le aplicaba pues al suelo allá en México, ¿cierto? Yo quisiera saber si de pronto, no sé si usted conoce acá los sistemas pues de ganadería extensiva, no sé si de pronto al aplicarle ese bioagroinsumo, de pronto podrías sobrecargar el suelo de acá en Colombia, bueno, hablando específicamente en Dos Quebradas o en Pereira, que hay muchos temas de ganadería extensiva. Y pues también escuchaba a los compañeros, al compañero de la Secretaría de Desarrollo, cómo se podría adaptar esa tecnología acá, ¿sí? Teniendo pues pequeños insumos y no teniendo pues un laboratorio tan grande, ¿sí? Bueno, es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Que yo no sé aquí en el suelo qué es lo que necesiten, pero este insumo no solo tiene la capacidad de funcionar como un contribuyente de nutrientes, sino que tiene bacterias. Entonces, a lo mejor hasta sería algo que podría degradar más rápido estos sistemas. Lo probamos en Sinaloa con el CIAT Mazatlán, pero lo probaron como inoculante. Lo metieron a los reactores que tienen de gas y le agregaron y surgió un 30 o 25% más de gas. Por ahí ya está la publicación de ellos, pero ellos lo usan como un inoculante. Entonces, aquí puede ser lo mismo, tienen tanta ganadería, a lo mejor juntando las heces puedes generar gas, pero no sé si sea una necesidad aquí. Allá para nosotros sí, sobre todo la empresa Iberdrola estaba muy interesada en esa parte, ¿no? Porque ellos sí dijeron, necesitamos que se produzca más gas en un fotobioreactor.
¿sí? Pero bueno, te digo, las condiciones de aquí del suelo, yo lo vi con una producción primaria, al menos la parte que más conozco ahorita, no conozco mucho de Colombia, pero acá en Manizales me llevaron a un campus que tienen que se llama Tesorito, y pues no, pues esos animales se dan prácticamente solos, ¿no? Ahí comen de todo. Entonces, pues son necesidades diferentes. Para el semidesierto nosotros sí ocupamos meterle al suelo otra vez los nutrientes, ¿no? Sí, pero por ahí va la cosa. Pero bueno, no sé, para no hacerles más tardado, porque aquí son tablas y tablas y tablas de resultados, prácticamente pues quería mostrarles cómo hacemos el experimento que metemos en este experimento. Este es uno de nuestros sistemas de recirculación intensiva, cambia el agua 15 veces por minuto. Entonces el pez está ahí de alevín. Aquí nada más podemos trabajar hasta 15 gramos, ¿verdad? No más, ya más grande ya no nos da buenos resultados. Tenemos varios de estos y después, bueno, se le hacían ya todas las mediciones al organismo. En este caso, el estudio que mostramos aquí es la evaluación de los alimentos hasta los 45 días y a los 90 días de desarrollo del pez, ¿no? Aquí están más o menos la caracterización microbiológica, bromatológica de los organismos. Vemos que pues sí existe una proteína. La larva de mosca, una vez que la has desgrasado, alcanza hasta 60% de proteína, entonces es un buen insumo, pero se debe de usar en menor cantidad para balancear los alimentos. Entonces hay que complementarlo con otra proteína para que nos dé las calidades que queremos. En el caso de los insumos que le metimos para balancear el alimento, pues gluten de trigo, la harina de maíz, la harina de soya, el salvado de trigo y la harina de carne. Nuestra siguiente encomienda por varios productores, por X razones, allá le quieren eliminar la harina de soya. Según ellos hay una ruta de trazabilidad de los alergenos de la soya y quieren ver si podemos sustituir la soya por completo de los alimentos de los animales, ¿no? Entonces, hay otros que no, lo que quieren meter son proteínas de paso para ver si la digestibilidad es la misma, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado aquí en algunos procesos. Aquí están todos los aminoácidos que tiene la mosca soldado, ¿sí? Los perfiles son buenos, tiene todo lo que necesita el pez, no en las cantidades que lo necesita, pero sí los tiene presentes, ¿no? Entonces sí se considera un buen insumo para esto, ¿no? Y los ácidos grasos pasa lo mismo. Como les decía, el más parecido al aceite de coco, pues es este aceite de la mosca, ¿no? Entonces, después, bueno, se caracterizaron y se formularon los alimentos. Otro rollo es el peletizado, la flotabilidad de estos alimentos y el manejo de estos. ¿Cómo? Ya, es que yo nomás iba a hacer el insumo, ¿no? Pero después tienes que hacer el alimento también y estarlo ahí haciendo, es otro boleto, ¿no? Entonces tuvimos que aprender, ¿no? Pero bueno, fue muy gratificante. Y las evaluaciones físicas de las 4 dietas, como les digo, tuvimos que ir con un laboratorio especializado que nos enseñó a medir flotabilidad, que nos enseñó a medir solubilidad y otros procesos. Todo salió bien en el alimento a fin de probarlo, porque ellos me decían, ¿y cómo sabes que sí lo está viendo el pez, no? ¿Qué tal que no lo atrae o no se lo come, no? ¿Ustedes han hecho esas con pulga de agua? Con pulga de agua no, porque las cantidades que producíamos eran muy pocas. Sí, por eso no trabajamos con ella, pero no digo que sea una mala fuente. Más bien, la pulga de agua en ciertos instares de la Daphnia puede funcionar para alevines. En este caso, una alevina ya muy importante en el centro de México es el pez blanco. Prácticamente ya desapareció de 2 o 3 lagos de ahí. Entonces lo quisieran recuperar, pero se dieron cuenta que necesitaba un plancton bien chiquitito para comer, entonces lo sustituyen con pulga de agua. En esos casos sí sería necesario tener este alimento vivo. Bueno, pues la pulga de agua se comporta muy bien con el alga. Es que nuestros asistentes no interactúan, entonces Lo que pasa es que pues, el ensayo que hicimos acá fue con pulga de agua a raíz de la alimentación de peces ornamentales y la pulga de agua se comporta muy bien, pues se alimenta muy bien del alga. Entonces, pues por eso pregunto, porque
Inicialmente, el mayor conocimiento que tenemos de la pulga son con los ornamentales, particularmente en ciertos ornamentales que nos disminuye en la mitad del tiempo el crecimiento, y por eso quisimos hacer el ensayo acá y se hizo. Pero no sé si han alimentado de pronto pulga con el alga que ustedes producen, porque la transforma muy bien. Lo que pasa es que la pulga se alimenta en los microorganismos y el alevino de comerlo está mejorando. Sí, correcto. Sí, no, una vez, realmente la conclusión de estos proyectos es, una vez que tienes la cadena primaria, puedes irte para donde quieras, ¿no? O sea, la mosca ya demostró también funcionar en gallos. Un señor llegó muy enojado un día porque dijo, es que le di demasiada y mi gallo se hizo de unas piernotas y ahora no patea. Entonces ahora le tiene que dar menos. Bueno, pues uno les dice, pues ahí está el insumo, pero hacen falta pruebas para ir viendo cuál es lo que va a ayudar exactamente, ¿no? Entonces, así la alga, una vez que ya la tienes, pulga de agua, salían un montón de mosquitos, o sea, se vuelve, digamos que das la cadena. Y ahí nos pasó algo bien raro ahorita que lo toman. Varias veces la mosca, cuando no la sabíamos manejar, se salían, pero son cientos de miles y se ve como película de terror y todas se iban, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo fuimos viendo que aparecían ratones, pero por manadas, así, y dijimos, sí, ¿no? Pues ahora nos van a correr de aquí del campus por tener tanto ratón. Y estábamos buscando cómo controlarlos con venenos y todo eso, y empezamos a ver que había mucha víbora. O sea, salieron más víboras. Y después llegó una lechuza, que ya hace años que yo no veía ahí en el campus. Entonces nos dimos cuenta que teniendo la productividad primaria del insecto, aparece toda la cadena otra vez. No necesitas hacer nada. Lo mismo pasa con las microalgas. Se vuelve ahí una cadena, ¿no? Y solitos se van a regular, porque nosotros no hicimos nada con las ratas, solitas aparecieron gatos y llegaron ahí, pues hay comida, ¿no? Exacto, suena como una canción mexicana que hay, ¿no? Buenas tardes, le tengo una pregunta. Usted habló del volumen de la inclusión de la materia orgánica para la larva de mosca, ¿cierto? Los volúmenes son muy diferentes, pero acá lo que más tenemos para alimentar la larva de mosca es residuo de producción agrícola. ¿Hay alguna diferencia o tienen datos específicos de la diferencia del valor nutricional de la larva con respecto a la harina de pan con residuos de vegetales? ¿O con qué otra materia orgánica o con qué otra materia prima hicieron pruebas? Bueno, pues hemos hecho pruebas con muchas cosas, incluso heces fecales de cerdo, de todo. Sí, no. Sí, correcto, allá también llega a causar problemas. Lo hicimos como prueba por las micotoxinas y todas las toxinas que estábamos viendo. Pero lo que quiero decirles es que la conclusión general fue que entre más diversa le demos el balance de dietas a la mosca, mejor. Es decir, el que mejor resultado nos daba eran los residuos restauranteros. Llevan de todo, grasa, llevan harina, entonces como que ya la idea del monoalimento con la mosca no va a funcionar. Más bien nosotros vamos por mezclárselos, ¿no? Estarle dando mezclas. Y tal vez ahí yo no soy un promotor de las heces fecales, pero cuando encontré a Airbus y junto con el grupo Bimbo vimos que sus lodos podían hacer crecer a la mosca, incluso los lodos fecales, dijeron, pues no vendas la harina, vende nada más el aceite para los combustibles y el sustrato, pero yo no te puedo garantizar éticamente que las personas vayan a decir, esta no te la puedo vender, ¿no? Creo que por ahí va a estar el problema, en la ética del uso de eso. Entonces por ahí vamos, pero yo me iría por una diversidad, o sea, buscar 3, 4, sí, ¿se pueden usar los residuos de las centrales de abasto? Sí, pero hay que meterle otro poco de proteína de algún otro lado, ¿sí?
Hay un artículo que habla de que si no tiene el 15%, ya no funciona como alimento para animales. Tal vez para pollo sí, porque requiere menos proteína. Por ejemplo, el producto avícola. Sí. Una pregunta que tienen los de que están conectados virtuales, dice, ¿el uso de estas alternativas para la alimentación acuícola afecta el sabor, el olor, la textura o el color del pescado que se produce? Y otra pregunta, ¿estas alternativas son solo para grandes empresas o pueden ser accesibles y rentables para pequeños y medianos productores? Bueno, respondiendo a la primera, no lo afecta, o sea, incluso creo que lo mejora, sí, el sabor y la textura del filete es mejor. Y estamos trabajando en unidades pequeñas, pero que no sean, como diremos, económicamente, o sea, que no vayan a considerarlas como un negocio. Esas serían las unidades pequeñas para autoproducción, autoconsumo. Esas sí las tenemos, sí, son de baja producción, son de mucho trabajo, ya. Y las industriales es todo lo contrario, son especializadas, sí, se especializan y se produce grandes cantidades de estas cosas, pero se necesita una inversión muy fuerte. Sí, o vamos a decir moderada, pero yo me quedaría más bien con que sí se pueden las dos, pero hay que tener cuidado con a dónde la quieres llevar, ¿no? Hemos hecho de las dos. De hecho, nosotros empezamos con una unidad pequeña, sí se puede mantener, pero requiere muchas horas de trabajo. Bueno, entonces, bueno, pues los resultados fueron lo que esperábamos, ¿sí? Al final de cuentas, la dieta que se mezcla entre la microalga y la larva es la mejor para el desarrollo de los organismos. Crecen más rápido, más saludables, son, según nosotros, hasta más inteligentes, ¿no? Aprenden a comer muy rápido, los órganos estaban mejor, la sangre fue mejor. Nos faltan unas pruebas de sangre, en aves ya lo hicimos y nos dio muy buenos resultados. Y nos da también mejores índices de supervivencia, que ese era algo que nos preocupaba mucho allá en el centro de la República Mexicana. Se nos morían mucho los peces, teníamos mortalidades del 20, del 25%. Cuando les empezamos a dar este tipo de aditivos, de algas, de todo eso, empezó a disminuir y tuvimos, en este caso, a los 45 días, tasas de supervivencia del 100%. No digo que a los 180 días vaya a ser lo mismo, ¿no? Pero ya nos da un indicador de que la levina es más fuerte y mejor sistema inmunológico. Es lo que estamos trabajando ahora, las mejoras en el sistema inmunológico. Y si hacen una revisión de los papers y estos aditivos, van a ver que todos están sobre las mejoras en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, les digo, son muchos resultados, es difícil, los voy tratando de explicar más o menos ahí, pero en todas la dieta mezclada es la que mejor resultados da, ¿no? Que es el DB que ponemos por aquí, la dieta de mezcla, ¿no? Sí, incluso en algunos sí superamos a las dietas comerciales. La dieta comercial que nosotros utilizamos era un alimento de la marca Purina, que es muy reconocido y que sabemos ya sus parámetros de producción que tiene. Entonces, pero bueno, vuelvo a lo mismo, para la solución que me piden aquí de la producción a rurales, sería ahora enseñar a unas personas a hacer su alimento, ¿no? Como les digo, en Taiwán sí funciona, pero habría que enseñar a las personas a producir su insumo, a hacer su alimento y luego dividir la granja, como dicen, entre alevines y todo, ya se vuelve un trabajo muy grande, serían granjas integrales, ¿no? Y el crecimiento igual, ocurrió lo mismo, son más pesados, más materia seca. Sí, igual la dieta base, ahora ya comparando cuando ponían el aceite del orégano ahí, igual, el 0.1% ya nos da resultados y nos genera mayor supervivencia en los experimentos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos ahora trabajando. Les digo, todavía está en análisis todo esto que estamos haciendo en la cuestión de sangre y de glucosa, pero, por ejemplo, en aves, teníamos aves con mucho colesterol dentro de su sangre.
Cuando le damos el alimento ya con la larva o con la microalga, lo disminuimos hasta parámetros de 140 a 150. Y en el caso del azúcar, hasta abajo de 15, 12. Y entre el estrés del encierro y el estrés del manejo y todo eso, pues son animales que fácilmente se pueden enfermar, ¿no? Entonces los peces nos pasó lo mismo, mayor rentabilidad en la producción. También le ofrecemos mayor seguridad a las personas para que sus peces estén bien. De hecho, en nuestros cultivos de reproductores prácticamente hemos llegado a 1 o 2 mortalidades por ciclo productivo. Este es igual el experimento, la misma, pero con el Carbacrol, igual nos pasó. La mezcla es la que mejor nos da los resultados. Y ahora sí, como conclusión, sí funcionan. Sí se pueden hacer los insumos, tanto de la harina como de la microalga, y te van a dar buenos resultados, pero todavía estamos en la implementación. O sea, en toda la tecnología que tenemos que desarrollar para liberar o transferir estas tecnologías a los productores. Ya sea que produzcan el alimento, yo voy porque se especialicen. Yo me voy a dedicar a alevines y sí les voy a dar este alimento, pero no hago el alimento. A menos que tengan una capacidad muy grande de hacer las cosas, desde luego, ¿no? Más bien cada caso es muy específico, ¿no? Y nos hace falta una evaluación por temperaturas, porque parte de los resultados que encontramos es que cuando les dábamos estas comidas, los peces se hacían más resistentes al frío, en el caso de la parte de Querétaro. Entonces no hemos evaluado en un gradiente de temperaturas el desempeño de las microalgas, ¿no? Pero también ahí está esa prueba todavía pendiente, ¿no? La inclusión de estos aceites, en el caso del aceite de orégano, pues mantiene las condiciones fisiológicas en óptimas para su cultivo, les ayuda como un inmunoestimulante. Y también tiene un alto potencial para ser utilizado en el bienestar animal, que es lo que se va a buscar en unos años también, y sabemos de esto, ¿no? Entonces, todos estos insumos y cosas que yo digo que se pueden hacer, sí funcionan, sí se hacen, pero ahorita la tenemos por separado, ¿no? O sea, tenemos que hablar de cada cosa en su momento y ir evaluando a los productores. Por lo tanto, también se necesitaría gente especializada en saber si un productor puede o no integrar esas tecnologías en sus cultivos, ¿sí? Y bueno, pues eso es de lo que yo les iba a platicar hoy, este día, y esperemos que hayan tenido un panorama de lo que nos aproximamos nosotros y de nuestro modelo de estudio para que lo puedan considerar. Y pues bueno, cualquier duda, pues aquí dejo mi correo, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues esperemos que sigamos con una relación aquí con las maestras para poder trabajar. Profe Juan, muchísimas gracias. De pronto alguno de los asistentes que están conectados tiene alguna pregunta o un comentario. De pronto alguno de los que está ahí. Tenemos 21 personas conectadas, profe. Bueno, o no sé si alguno de los asistentes en este momento quisiera hacerle una pregunta. Okay. No. Profe, ¿cuál es el costo de producción por tonelada y el costo de venta en dólares? Como para que la gente pueda entender más fácilmente. ¿De microalga? No, del alimento. Sí. No sé cómo calcularlo. Allá en México nos salió en $1 por kilo de pez, ya con los aditamentos de la tilapia y de la mosca. El de pez. Y el de pollo andaríamos sobre $0.25. ¿$0.25 el de pollo? Sí. ¿Qué tal el de pez? Porque el de pez va a 45% de proteína. Sí, estoy hablando del de 45 días por el porcentaje de proteína, más o menos. Allá nos lo venden en $2.3 el kilo para starter, el iniciador. No sé si aquí es un poco más barato. Allá eso cuesta el de 45% de proteína, 50-45.
Sí, pero el 45 está Si no, no nos queda. No, que por ahí 1.5 cuesta acá. 1.5. Sí, estamos cerca del costo de nosotros. Y cuando hablamos del fertilizante, y cuando hablamos del fertilizante, del biofertilizante, ¿en qué costo estás manejando? 3 pesos mexicanos por kilo. Entonces, menos de $0.25. O sea, sí, menos de $0.25, sí, el kilo. Ya listo para usarse con nuestra ganancia muy ligera, pero hay alguien que nos lo valoró en $1 el kilo. $0.16. Como sustrato son $2.5 el slab. O sea, depende ya del potencial que le des, pero el nuestro, la base es $0.16. Gracias. Profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Tengo una pregunta especial. ¿Se desarrolló alguna ramificación del estudio con base en la inmunomodulación de los productos? ¿Qué tipo de respuesta inmunológica tenía o cómo cambiaba la respuesta inmunológica en explosión macrofágica o algún tipo de condición de antígenos o algo que se presenta al interior del animalito? No, ahí la respuesta es no lo hemos hecho. Todavía estamos montando nuestra parte de evaluaciones inmunológicas. Hicimos índices somáticos para hígado, para intestino. Trabajamos también la parte de vellosidades intestinales, pero no tenemos los resultados todavía como tal, y mucho menos los inmunoestimulantes. La parte que yo trabajo también es la ecofisiología y la bioenergética, y evaluamos el estrés respiratorio. Ese sí ya vimos que disminuye el estrés respiratorio muchísimo en el caso de peces, pero apenas vamos transitando hacia el inmunológico. No sé si aquí lo tienen, estaría excelente explorarlo, porque la macrofágica estoy seguro que va a funcionar. Gracias. Sí, profe, precisamente nosotros trabajamos en respuesta inmunológica. Justo hoy estamos haciendo unas pruebas en el Laboratorio de Desarrollo Acuícola aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira en respuesta inmunológica en animales. Utilizamos placas adherentes para hacer baños precisamente para actividad macrofágica, o hacemos retos a través de levaduras. Si usted gusta, yo le puedo mandar a su correo algunas de las presentaciones que nosotros tenemos en respuesta inmunológica, porque nosotros trabajamos con probióticos, trabajamos en alimentación alternativa con tenebrios y con lombrices, pero básicamente nos hemos enfocado en el trabajo con microbios o microorganismos de diferentes índoles, y tenemos todo el modelo de evaluación de respuesta inmunológica posterior a retos nutricionales. Entonces, si usted gusta, podemos compartir eso. Yo le envío las diapositivas para que usted mire cuáles fueron las evaluaciones que nosotros hicimos. Lo hicimos en cortes histopatológicos para microvellosidades, presencia de células caliciformes y, bueno, otra cantidad de cosas que se hicieron precisamente en actividad. Así que, si gusta, podemos compartir esa información con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien tiene otro comentario o alguna pregunta para el profesor. Y si no, pues darle las gracias al profesor por haber aceptado desde el año pasado lo estábamos esperando, pero nos hizo el milagro. Muchísimas gracias, y entonces pues les pido un aplauso para el profe y la comisión de Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar entonces cierre acá a la grabación y a los asistentes. Pero los de acá. Bueno, profe Juan,